muy conocida por cada uno de nosotros. Lleva como título, como tema, esta porción: Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús anuncia la negación de Pedro. Ese es el título de esta porción. Pero recuerden que no solamente fue Pedro que lo negó. Porque el Señor le había dicho: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Porque tiene que cumplirse lo que dice la Sagrada Escritura: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Pero confíen que cuando yo resucite, entonces me voy a ir delante de vosotros a Galilea y allí me encontraré con todos ustedes. Esa fue la promesa que el Señor le había hecho a los discípulos. ¿De dónde habían salido los discípulos con Jesús? Precisamente de el aposento alto, en el lugar donde el Señor Jesucristo, junto a sus discípulos, tuvo la última Pascua conforme al ritual antiguo, para darle paso al nuevo sistema, al de la gracia, a dar apertura al pacto de la gracia, que es conocido para nosotros como la Santa Cena, o la Santa Comunión, o el partimiento del pan. Ahora bien, habiendo terminado, y de hecho ya Judas había salido para ponerse de acuerdo y entregar al Señor en las manos de los gobernantes y de los alguaciles y de la guardia, camino a Getsemaní es este desenlace que vamos a ver hoy. Dice así la palabra del Señor: luego de cantar el himno, que era el último himno que se cantaba en lo que era la Pascua, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús le dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Repito ese texto. Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Muy bien. En esta noche yo quiero hablar acerca del fundamento del fracaso. El fundamento del fracaso. ¿Por qué fracasa el creyente? En este pasaje que hemos leído y a continuación, en el mismo capítulo, vamos a ver por lo menos 4 puntos importantes de por qué el creyente tiende a fracasar. El primer punto se encuentra en lo que es la jactancia. Pedro, en voz a cuello, 2 veces se jactó en decir, creyendo en su propia fuerza, creyendo en su propia fortaleza, en que yo soy. Miren, no se crea nunca que usted es un Superman espiritual. Por más fuerte que usted sea, diga el fuerte, débil soy. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Porque la palabra de Dios dice claramente en Proverbios capítulo 16,
Verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Precisamente esto le pasó a Pedro. Cuando nosotros leemos esos textos que continúan, vemos claramente cómo el apóstol Pedro fue quebrantado. Hasta tal punto que fue su amargura, su angustia, su gemido, que no había manera de consolar su corazón. Pero qué bueno que siempre Dios se adelanta. Dios va delante de nosotros. Porque Dios le había anticipado: Pedro, a mí me han pedido para zarandearlo a todos ustedes esta noche. Mas yo he orado por fortaleza de ustedes, para que cuando esto suceda, ustedes se mantengan firmes. Amén, gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? Nosotros no actuamos así. Pero Dios siempre está ahí para protegernos, para librarnos, para bendecirnos, para guiarnos. Noten siempre que en cada tentación, dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, en cada tentación Dios siempre tiene la salida. Pero ¿qué pasa que no la vemos? ¿Por qué no vemos la salida en esos momentos difíciles de nuestra vida cuando somos tentados? Porque la tentación estuvo ahí, al pie, frente a frente, cara a cara con Pedro. Cara a cara. Y él tenía la salida, pero se olvidó. Se olvidó que no es con fuerza ni con espada, sino con la gracia divina que se vence el mal. Y allí Pedro, en vez de humillarse y reconocer la palabra de Cristo, porque la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, pero no así con el que se enaltece, será humillado. Y Pedro precisamente tuvo que ver esta realidad en su vida. Así que tenemos que tener en cuenta esto, mis amados. No ponga ese fundamento en su vida, porque es un declive, empieza, mire, un declive de lo más alto a lo más bajo. Gloria a Dios. Es como cuando usted pone una piedra en la cima de una montaña y le empuja a rodar. Desde más alto, más rápido desciende. Más velocidad coge para alcanzar su destino final. Así mismo pasó con Pedro. Qué dolor sintió Pedro en ese momento. Pero allí se vio claramente que se cumplió lo que dice la Biblia. Antes del quebrantamiento, ¿cómo fue quebrantado Pedro? Fue la soberbia de Pedro. Aunque todos se escandalicen, yo no te voy a dejar. Y si es preciso, yo voy a dar mi vida por ti, Señor. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Las dos cosas sucedieron con Pedro. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? El que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces nosotros como cuerpo de Dios, es cuando más unidos debemos de estar. Porque ese problema que sucedió en la vida de Pedro fue porque así mismo se dispersaron todos. Y en vez de permanecer unidos, juntos, hay fortaleza. En unidad hay poder. Hay poder cuando la iglesia se une. Hay poder cuando la iglesia ora. Hay poder cuando la iglesia permanece unida.
Pero ¿qué pasó con los discípulos? Todos se dispersaron. Todos se debilitaron. Gloria a Jesús. Y empezaron a confiar en sí mismos. Ahí está. Una causa trae un efecto. Sí, gloria al Señor. Trae, nuestras acciones traen consecuencias. Así es, amén. El segundo punto. El segundo fundamento para un fracaso espiritual en nuestra vida es dedicar poco tiempo a la oración. La oración, sí. Ya estando en Getsemaní, porque eso pasó en el camino, desde el aposento alto hasta Getsemaní, hasta el huerto. Pero ya estando allí en el huerto, veamos qué sucedió. Versículo 38 del pasaje. Dice el verso 38. Entonces le dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Esta versión lo dice así. Pero usted sabe cómo dice nuestra versión. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Acompáñenme, quédense aquí y oren, dijo el Señor. Amén. ¿Quién más tenía necesidad de orar en ese momento que Pedro? Y que porque ahí dejó Jesucristo de los 11, porque ya Judas prácticamente se declaró. Pero los 11 discípulos, unos quedaron en una parte en el huerto. Pero lo más íntimo, que era Pedro, Jacobo y Juan, fueron a una distancia, como un tiro de piedra, más allá. Y estando allí, a ellos tres, le dijo el Señor, velad y orad, para que no entren, en otras palabras, para que no caigan en la tentación. ¿Por qué la vida de los creyentes es una vida constantemente de caída y levantamiento? Caída, levantamiento. Que no me gusta esa alabanza. Yo me caigo y yo me levanto. No, la vida del creyente es para vivir una vida en victoria siempre. Si usted se mantiene en la presencia del Señor, orando siempre, no hay miedo. La victoria siempre está asegurada. Amén. Para el creyente. Y si tiene presente siempre que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados de maldad en las regiones celestes, entonces sí va a tener pendiente que debe velar. Porque el diablo no perdona. Qué dura fue esa lesión para Pedro. ¿Usted se acuerda el texto que él contrapone a ese momento difícil de su vida? Primera de Pedro 5:8. Velad pues, porque nuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Él vio como el diablo lo devoró en ese momento de la vida de él. Cuando Cristo más lo necesitó, él no pudo estar al lado de Cristo. No pudo acompañarle en sus angustias. No pudo estar allí y decir, Señor, yo estoy contigo. Y si es preciso, voy a dar mi vida por ti. No lo pudo hacer precisamente por lo que le estoy diciendo. Por su descuido espiritual. Gloria a Dios. Antes bien dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ponernos las armaduras para poder resistir los embatamientos, los dardos de fuego que lanza el maligno. Tenemos que ponernos la armadura de la fe. Gloria a Dios. El apóstol Pedro se descuidó allí. Y es por eso que usted lo ve, que cuando Cristo vuelve a donde ellos, ¿cómo lo encuentra? Precisamente porque Él no permaneció
velad y orad. Amén. Usted y yo necesitamos orar siempre. De hecho, hay un texto en la Biblia que dice que nosotros debemos de permanecer orando continuamente. Orando. Siempre en la presencia del Señor. En todo momento, dice la palabra de Dios. Levantando manos santas, sin mancha, e intercediendo por los hombres. Especialmente por los hombres de Dios. Por eso Rui y yo le pedimos siempre las oraciones. Porque nosotros somos la responsabilidad de guiarlos a ustedes. Si nosotros nos debilitamos, si Satanás nos hiere a nosotros, ¿qué va a ser de las ovejas? Por eso nosotros siempre estamos allí orando por ustedes. Mientras ustedes duermen, nosotros oramos. Siempre estamos pendientes de ustedes, delante de la presencia del Señor. Tercer punto del fracaso en la vida del creyente. No es solamente que ora poco, sino que entra en un letargo espiritual. Volvió Jesús a orar. ¿Y cómo lo volvió a encontrar? Así lo dice la palabra de Dios. Versos 40 y 45. Dice el verso 40. Luego volvió con sus discípulos. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Y le dijo a Pedro, no a otro, a Pedro: así que no has podido mantenerte despierto conmigo ni una hora. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Al decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si usted sabe que su carne es débil y usted sabe que es así, manténgase despierto. No es tiempo de estar durmiendo. Es tiempo de estar alerta. Porque en cualquier momento viene el Señor. Hay que estar apercibido como las 10 vírgenes. Como las 5 prudentes. Que esperaron el esposo. Que no fueron sorprendidas porque estaban velando. Que cuando el esposo llegó, no tuvieron miedo. Se encontraron con él. Así también tenemos que estar nosotros apercibidos, porque no sabemos ni el día ni en la hora en que el Señor ha de venir. Y no queremos que nos encuentre como encontró a Pedro, durmiendo. Vamos a mantenernos velando y orando. En tercer lugar, no solamente durmió demasiado, sino que siguió de lejos al Señor. ¿Recuerdan lo que pasó? El alboroto, y todo el mundo corriendo. Todos se fueron, pero Pedro se quedó observando de lejos todo lo que estaba sucediendo con el Señor. Tanto así que uno de los discípulos logró que él pasase al patio de la casa de Caifás. Y allí pasó lo que tenía que pasar. De lejos. ¿Lo recuerdan? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo encontraron? La primera que le abrió la puerta, la mujer: ¿tú eres uno de ellos? No hay manera de esconderse de la presencia de Dios. Porque que su vida lo va a delatar. Quien ha tenido comunión con el santo se delata a sí mismo. Porque lo que es santo, santo es. Amén. Y su vida tiene que ser distinta a los demás. Y esos que estaban allí reconocieron que la vida de Pedro era diferente. Hasta con la palabra de hablar. No, es que tú estabas con ellos, es que tú hablas como ellos. ¿Es así o me equivoco?
O sea que no había manera. Cuando lo dejaron pasar, uno de los que estaban allí, de la guardia, yo te vi allá. Oye, miren si lo tenían presente. Yo te vi allá. Y él, ¿qué hizo? La segunda vez, volvió a negar. Y ya ustedes saben cuál fue el desenlace final. Gloria a Dios. Que tuvo que mirar avergonzado cara a cara. Sí, tú eras uno de ellos, yo te vi. Y el Señor mirándolo precisamente. Tu fe, cara a cara. No hubo más remedio que echarse a llorar. Lloró Pedro amargamente, como nadie ha llorado por el Señor. ¿Usted sabe cuán profunda fueron las palabras y dolorosa para Pedro? Después de ese acontecimiento que el Señor le dijera, Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo preguntó, conforme a como él le negó. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Y él tuvo que decirle, Señor, no confío en sí mismo, sino le dijo, Señor, tú eres quien conoce los corazones. No hay manera de esconderte nada. Tú lo sabes todo, Señor. Y tú sabes que yo te amo. Wow. Señor sabe cuánto tú le amas. Señor sabe cuánto yo le amo. Gloria a Jesús. No hay que demostrar al Señor que le amamos. Él sabe con tus acciones si tú le amas o no. Gloria a Dios. Es la mayor muestra de tú decirle, Señor, yo te amo. Con tus acciones, con tu vida. Amén. Recapitulando. Si quieres vivir una vida victoriosa, nunca te jactes delante del Señor diciendo yo soy. Nunca confíe en tus fuerzas para que no caigas. No, Señor, aleluya. Mientras mayor es tu confianza, más grande es la caída. Mantente en la presencia del Señor. Amén. Una vida que ora poco, poco poder manifiesta. Aleluya, gloria a Dios. Mantente velando, apercibido. Este es un tiempo que debemos de estar apercibidos. Más usted y yo que conocemos los tiempos y las sazones. Aleluya, gloria a Dios. Que conocemos que todo lo que está aconteciendo es profético. Que en cualquier momento el Señor viene por nosotros. Amén. Así es. Es eminente la venida del Señor. Y en cuarto lugar, nunca te mantengas de lejos. Usted sabe lo que pasa cuando usted se mantiene de lejos. Ya vimos los resultados. Así que vamos a hacer todo lo contrario de esos pasos que pueden derrotar, hacer un sendero al declive de nuestra vida espiritual. No, todo lo contrario. Que en vez de ser descendente, que sea ascendente hasta alcanzar la plenitud y la perfección de ese varón perfecto que es Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.